¿Quieres mejorar tu código sin afectar su comportamiento? Aquí está la clave, refactoring o refactorización. Por ejemplo, tenemos este código que funciona, pero digamos que no es fácil de leer ni fácil de modificar. Aplicando refactoring quedaría así. Mantenemos su comportamiento, pero lo hacemos más fácil de leer y mejorar. Estás refactorizando mal si no tienes pruebas unitarias de integración end-to-end. Cada vez que modificas tu código debes correrlas para ver que el comportamiento existente no se haya roto. Si no tienes pruebas unitarias, ¿cómo podrías asegurarte de que no estás rompiendo nada? No inicies una refactorización sin pruebas. Es la receta para el desastre. Estás refactorizando mal si detienes todo un proyecto por una refactorización. Este es un proceso progresivo. Solo en contados casos hace sentido tener todo por refactorizar un proyecto a larga escala de una sola sentada. Para todo lo demás existen técnicas que se pueden utilizar o hábitos que se pueden cultivar en el equipo para ir refactorizando poco a poco un módulo a través del tiempo. ¿Te gustaría aprender sobre esas técnicas y hábitos con ejemplos concretos? Déjame saberlo en los comentarios. Estas son 3 formas en las que puedes aprovechar ChatGPT como desarrollador. Número 1. Genera documentación. Tomemos la función clamp de Lodash y pidamos a ChatGPT que la documente usando el siguiente prompt. Número 2. Genera pruebas unitarias. Sigamos con la función anterior. Generemos las pruebas unitarias con el siguiente prompt. Lo que nos devuelve es una bonita prueba unitaria con el base case, el edge case, corner case y el boundary case. Número 3. Traducir a otros lenguajes. Imagina que tenemos una aplicación de Swift y necesitamos esta misma función. En vez de reescribirla, podemos pedirle a ChatGPT que la traduzca a Swift por nosotros. ¿Qué te han parecido estos consejos? ¿Tienes algún otro consejo que quieras compartir en los comentarios? Clean Code, Refactoring o Patrones de Diseño son algunos de los libros que la mayoría te dice que tienes que leer. Pero este libro es uno que todo desarrollador debe leer. Es más, todos los miembros de tu equipo deberían hacerlo. Este libro no es otro que No me hagas pensar o Don't Make Me Think por Steve Krug. ¿En qué está enfocado este libro? Pues en mejorar la usabilidad de tu producto. 3 importantes lecciones que nos deja. La gente no lee tu página, la escanea. Aprende cómo estructurar el contenido de manera clara y concisa para que los usuarios encuentren la información que necesitan sin tener que leer todo el contenido. Número 2. No me hagas pensar. Esta lección se enfoca en la importancia de hacer que la navegación de un sitio web o aplicación sea intuitiva y fácil de usar. El usuario no debe tener que pensar demasiado para encontrar lo que está buscando, sino que el diseño de la organización deben ser tan claros que la interacción con el producto sea natural y fluida. Y número 3, apégate a las convenciones. Aprende la importancia de seguir patrones y convenciones establecidos en el diseño de interfaces de usuario para que los usuarios se sientan cómodos y familiarizados con el producto. ¿Conocías este libro? ¿Qué otro libro no técnico crees que todo desarrollador debería leer? ¿Quieres mejorar tu código? Aprende a identificar los casos en tu algoritmo. Tenemos una función horno que recibe los parámetros temperatura y tiempo. Imaginemos ambos parámetros en una línea de posibles valores. Base case representa el punto de partida de un algoritmo. Son los valores o condiciones más simples que un programa está diseñado para manejar. Edge case es un escenario que ocurre en un extremo máximo o mínimo para uno de los parámetros, pero el otro está en un escenario base. Corner case es como el anterior, pero cuando 2 o más parámetros están en valores extremos, máximos o mínimos de forma simultánea. Boundary case es cuando los parámetros se establecen por encima o por debajo de los valores permitidos, lo que causaría un error. ¿Por qué deberías saber esto? Al entender estos casos y sus características, podemos crear casos de prueba más completos para identificar problemas potenciales y garantizar que el software funcione correctamente en diferentes escenarios. Menos errores y una mejor experiencia de usuario garantizada. Tienes este diseño, pero se ve así cuando lo pasas a HTML y CSS. ¿Cómo logramos lo anterior? Con una sola línea de CSS, Text Wrap Balance. En este ejemplo, el navegador calculará el número de palabras y las dividirá en partes iguales entre 2 líneas. Con eso, el contenido del título se equilibrará y no tendremos una palabra solitaria en una sola línea. Actualmente está limitada a equilibrar 4 líneas de texto. Pero, ¿por qué esto es útil? Los diseñadores aman el equilibrio en sus diseños y Text Wrap Balance nos ayudará a fomentarlo de forma mucho más sencilla, especialmente para títulos y subtítulos. Text Wrap Balance solo está disponible en Chrome Canary y tiene algunos detalles por resolver, pero tiene excelente pinta. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes una funcionalidad que está en su primera versión o quizás ni siquiera podría considerarse lista? ¿Cómo la integramos en el código principal sin romperlo todo? Con Feature Flags. Imagina que son interruptores en tu aplicación. Digamos que tienes una aplicación de chat donde puedes enviar emojis usada por millones de personas y llevas desarrollando la característica de enviar y recibir GIF
en el chat. Con Future Flags le indicas a tu aplicación que la oculte en producción hasta que esté totalmente lista. Pero tu código sí que está en producción, solo que en un estado dormido. ¿Por qué esto es útil? Mantenemos la integración y entrega continua. El proyecto no necesita detenerse hasta que el módulo emoji esté listo, sino que se puede trabajar en otras mejoras paralelamente. Pruebas A/B, por ejemplo, solo mostrar el nuevo módulo al 1% de nuestros usuarios, o crear canales de prueba beta o alfa para un grupo cerrado de usuarios. Esto permitirá probar el nuevo módulo y mejorarlo a nivel de experiencia de usuario. Mira este código legado. Sabes que para cambiarlo de forma profesional y segura debes tener pruebas unitarias. Pero ¿de verdad quieres gastar tanto tiempo escribiendo una prueba? Con Codium AI no tendrás que hacerlo nunca más. Es una herramienta de inteligencia artificial que escribe las pruebas unitarias por ti. Para el código legado anterior tenemos estas pruebas gracias a Codium AI. Podemos aceptar o rechazar una prueba o agregar nuestro propio caso de prueba y Codium AI generará el código automáticamente. Para usarlo solo debes bajar su extensión para Visual Studio Code y listo. Claro, lo primero será instalar Husky en tu proyecto. Luego agregamos el hook post-merge para que corra npm install, pero solo queremos que corra cuando packagelog.json ha cambiado. Vamos a la carpeta de .husky y agregamos este script al archivo post-merge. Probemos el hook. Tengo una rama llamada segunda que tiene Lodash como dependencia y nos traemos esos cambios a otra rama, lo que ejecuta post-merge. El script detecta un cambio en el archivo packagelog.json instalando las nuevas dependencias y avisando al usuario. Haz que tu API tenga la mayor calidad con estas tres buenas prácticas. Evita confusiones a los consumidores de tu API. Cuando algo falla en la API debemos indicarles qué tipo de error ocurrió usando los códigos de errores HTTP. Si dejamos errores sin manejar un código o mensaje incorrecto, el consumidor de la API tendrá que manejarlo manualmente, lo cual es ineficiente y poco práctico. Puedes usar versiones semántico para ofrecer diferentes versiones de la API. Así permitimos que los consumidores puedan tomarse su tiempo para migrar de una versión a otra gradualmente y no de golpe. El versionado usualmente se hace prefijando en la URL de la API el número de versión, pero hay otras formas también. Si tengo un recurso llamado usuario y son solo 20 usuarios, quizá no es un problema traerlos todos de golpe de la base de datos. Pero si son 100.000 o 1.000.000, además, ¿qué pasa si quiero el listado en cierto orden o solo los que contengan un correo Gmail? Paginar, permitir filtrado y orden resuelven este problema. Lo nuevo en Node.js 20. ¿Es este el fin de Deno? Node.js 20 trae consigo 3 nuevas funcionalidades que están on fire. Número 1. Entorno de pruebas nativo. Ya no tendrás que instalar Jest o Mocha para crear pruebas unitarias. Es tan simple como usar el módulo Node Test. Número 2. Crear ejecutables. Sí, tal cual como Deno. Podemos empaquetar nuestra aplicación junto con todo el núcleo de Node.js. ¿Y para qué sirve esto? Para correr la aplicación en sistemas donde Node.js no está instalado. Y número 3, un modelo de permisos. ¿Qué sirve esto? Para restringir el acceso a recursos específicos del sistema durante la ejecución del programa. Esto con el fin de mejorar la seguridad de nuestra aplicación. Las dos últimas eran las grandes ventajas que ofrecía Deno sobre Node.js, aparte de usar TypeScript por defecto. ¿Crees que este sea el fin de Deno? Aclaremos algo. REST API es una arquitectura, no es un estándar. No es un estándar oficial, ya que no tiene una organización detrás que estandarice las reglas de REST API, como sí sucede con el estándar HTTP o con el estándar HTML. Por ejemplo, REST API fue un documento creado en el año 2000 por Roy Fielding para su tesis doctoral, que se hizo bastante popular en el desarrollo de software. Aplicando la misma lógica, gRPC no necesitaría ser un estándar oficial para sustituir a REST API. Simplemente tiene que hacerse fácil de aprender e implementar y cubrir todos los casos que cubre REST API. Pero como eso no ha sucedido, REST API no va a ser reemplazado a corto plazo por gRPC. Tienen casos de uso distintos y en algunos se complementan. Usas mal la unidad rem en CSS. ¿Y cuál es su mejor uso? Dado que rem toma su valor de font size establecido en el elemento raíz del documento, que usualmente es de 16 píxeles en todos los navegadores, es ideal para el tamaño de nuestro texto. En algunos proyectos usan este valor de 16 píxeles. Por ejemplo, en el margin llegamos a ese valor dividiendo 8 píxeles, el valor que queremos, entre 16 píxeles, el valor del font size de la raíz en la mayoría de los navegadores. En otros proyectos establecen un valor que sea más fácil de razonar. Por ejemplo, 10 píxeles al elemento raíz. Pero
ojo, esto no es accesible. Si un usuario cambia el tamaño del font size en el navegador, el texto no cambiará. Lo mejor es establecer un font size en el elemento raíz de 62.5%, ya que la mayoría de los navegadores tienen un valor por defecto de 16 píxeles y el 62.5% de 16 es de 10 píxeles. Estos ejemplos son equivalentes, pero el segundo toma en cuenta ese 3% de usuarios que cambian el tamaño del font size del navegador. Ese cambio puede dañar tu layout, pero permitirá que ese usuario pueda leer correctamente el contenido de tu web. 3% en internet son unos cuantos millones de usuarios. Usas mal los píxeles en CSS. Los viejos y confiables píxeles los quieren usar para todo, para el tamaño de texto, para queries, para borders, para padding, pero esto está mal. La unidad PX en CSS es una unidad absoluta, por lo que no escala bien en un diseño responsive. ¿Cuál es su mejor uso? Es ideal para dimensiones específicas en pantalla, dimensiones que no necesitamos que escalen cuando redimensionamos nuestra web, como la anchura de los borders o como sombras. Deberíamos evitarlo para layouts fluidos o font size porque hará más difícil lograr un diseño responsive. Usas mal la unidad M en CSS. Las unidades M son relativas al font size de su elemento actual. Pero si ese elemento actual no tiene font size establecido, la unidad M verá el font size del elemento padre. Y si ese no tiene, verá el font size del elemento abuelo y así sucesivamente. Esta es la receta para el desastre, causando una cascada de efectos que dañen cómo se establece el tamaño del font size en la web. Por lo que para font size evita las unidades M y mejor usa las unidades REM. ¿Cuál es su mejor uso? Escalar contenido del elemento actual en base a su font size, ya que cuando usamos la unidad M en anchura, padding o margin será relativa al font size del elemento actual. Esto es útil para iconos. La mayoría de las veces queremos que el tamaño de los iconos sea relativo al tamaño de fuente definido en el lugar en el que se coloca el icono. Unidad EM para Media Queries. Otro caso es usar la unidad EM para Media Queries, pero como este video se está quedando muy extenso, dejaremos eso para una segunda parte. ¿Usas mal la unidad FR en CSS? O quizás no, ya que de todas las unidades, esta es una de las que tiene más clara su función para usarse con CSS Grid. Puedes usar FR para especificar el ancho de las columnas en un layout grid. Por ejemplo, este código crearía 3 columnas donde la columna central tiene el doble de ancho que las 2 columnas exteriores. Y al redimensionar el viewport del navegador, la anchura de estas columnas se distribuirá proporcionalmente sin necesidad de usar media query. Según un estudio, ¿sabías que el número máximo recomendado de caracteres por línea para un párrafo es de 75? ¿No? Entonces usas mal la unidad CH en CSS. La unidad CH en CSS es una unidad de medida relativa. La unidad CH se basa en el ancho del carácter 0 de la fuente actualmente seleccionada para el elemento. Cada fuente puede tener un ancho de carácter diferente, por lo que el tamaño real de la unidad CH puede variar. ¿Y cuál es su mejor uso? Establecer un max width en un párrafo. Si nos aseguramos que la anchura máxima de un elemento no sea mayor a 75 caracteres en pantalla, lo que mejorará la legibilidad del texto en tu web. ¿Cuándo y por qué usar las unidades viewport width y viewport height en CSS? Las unidades viewport width y viewport height corresponden a la anchura y altura del viewport. ¿Qué es el viewport? Es esta área visible del navegador. ¿Y para qué me es útil? Para elementos que abarquen todo el viewport, como una imagen o un video de fondo de pantalla. Y por supuesto, responsive design. ¿Cuándo y por qué usar la unidad porcentaje en CSS? La unidad porcentaje es una unidad relativa que se utiliza para crear sitios web responsivos. Ajá, ¿y para qué es útil? Para establecer dimensiones basadas en el tamaño del elemento padre. Pero ojo, que si el tamaño del padre no está definido, se usará el elemento body para calcular el valor del porcentaje. Media queries con pixel, M o REM. Veamos como siempre un ejemplo. Este ejemplo tiene un problema. Cuando tu contenido se basa en texto en vez de imágenes, esto no escala bien. Si el usuario hace zoom, todo se ve perfecto. Pero al cambiar el tamaño del texto del navegador, la media query de píxeles se queda igual y no se adapta al cambio de breakpoint. Esto pasa incluso con Tailwind. Por ejemplo, la página de Tailwind UI. Cuando usamos el zoom accesible de solo texto en Firefox o cambiamos el tamaño de texto en Chrome, se rompe todo. Es especialmente notable lo mal que escala y se rompe todo en Firefox. El media query con M del primer ejemplo sí escaló. Cuando un media query es declarado con M, toma su valor del font size del navegador, reaccionando al cambio del tamaño de fuente del usuario. Algunos desarrolladores sostienen que la solución es no usar pixel para media query si tu contenido se basa en texto, ya que dispositivos y tamaños de pantalla siempre están cambiando en el mercado. Por eso tiene más sentido enfocarse en el texto, es decir, usar la unidad
M. ¿Y por qué no usar REM para media queries? Si podemos usarlo, el problema surge cuando queremos usar un font size en el elemento raíz, por ejemplo 62.5 píxeles, para hacer la conversión de REM a píxel mucho más sencilla. ¿Cuánto vale 2 REM del título? Fácil. 20 píxeles. 62.5% de 16 es 10 píxeles. Y 10 píxeles por 2 rem es igual a 20 píxeles. Siguiendo esa lógica, entonces el valor del media query es de 500 píxeles, ¿verdad? Pues no, es de 800. Sucede que un rem no vale lo mismo en todos los lugares de nuestra web. En media query, según la especificación, se basa en el valor inicial del elemento raíz, que en la mayoría de los navegadores es de 16. No importa cuántas veces lo cambies, tu media query basada en rem no se va al recalcular. La razón de esto podría ser para evitar un bucle infinito si un media query cambia el valor del font size del elemento raíz, por lo que las rem quedan descartadas para media query si quieres considerar a los usuarios que cambian el tamaño de fuente del navegador y al mismo tiempo establecer un font size en el elemento raíz. ¿Sigue con nosotros? Bien, este tema me ha hecho dar vueltas a la cabeza tanto que retrasó un poquito mis otros videos, ya que conseguí opiniones encontradas de un lado y de otro. Hay muchas preferencias mezcladas con el uso de media query de pixel versus rem, pero quería plasmar esas ideas lo mejor posible para no dar una información errada. Recuerda, no se trata de usar pixel o rem para todo, sino que debes pensar en el escenario que tienes y aplicar la solución más adecuada para ese escenario. Incluso debes pensar en el escenario de verdad necesito un media query para responsive design, pero eso lo dejamos para otro video. ¿Cuándo y por qué usar la unidad LH en CSS? En CSS tenemos unidades relativas como rem, que toma su valor del font size del elemento raíz, viewport width, que toma su valor de la anchura del viewport del navegador. ¿Qué tal una unidad relativa que tome su valor de la altura de línea de un elemento? Te presento la unidad LH. En este ejemplo, 2LH significa toma el doble del valor de line height del elemento que establecimos a 5 píxeles. Entonces 2LH valdrá 10 píxeles aproximadamente. También tenemos RLH, que sería el equivalente a lo que es la unidad rem a la unidad M. La unidad RLH toma su valor de line height del elemento raíz. ¿Y para qué me es útil? La unidad LH es útil para centrar verticalmente iconos en elementos inline block. Este es su único uso. Puedo usarla ya en producción. Esta es una nueva unidad y es experimental. Aún quedan muchos casos por cubrir, buenas prácticas por emerger y no todos los navegadores la soportan. Por lo que no es recomendable usarla en producción al momento de hacer este video. En el futuro, esto quizá ya haya cambiado. Resumen de Google I/O 2023. Hace 10 años era sencillo trazar una línea entre los navegadores que eran evergreen, es decir, quienes estaban actualizados con respecto a las tecnologías web y quienes no. Hoy es distinto, con más navegadores web y tecnologías que son lanzadas mes a mes. Es difícil saber cuándo es realmente seguro usarlas sin pasar un buen rato leyendo. Con Baseline, y es eso, una línea que divide las características experimentales de las estables. Será actualizada constantemente y agrupada por años. Se considera Baseline cualquier característica soportada en las últimas 2 versiones de los navegadores más importantes. El GPU ya está disponible en Chrome y es una de las verdaderas revoluciones de los gráficos web y mejoras impresionantes en el rendimiento gráfico. Con Web GPU tus gráficos lucirán aún mejor o tus modelos de aprendizaje automático funcionarán más rápidos que nunca. ¿Cómo es posible? Web GPU aprovecha la programación de GPU más flexible y te brinda acceso a capacidades avanzadas que WebGL no puede igualar. WebAssembly acaba de subir su nivel de juego. Ahora no solo admite Kotlin, sino también Dart. Eso significa más posibilidades y más oportunidades para desarrolladores como tú llegar a nuevos clientes en la web mientras disfrutas de un rendimiento casi nativo y lo mejor de todo, reutilizar su código existente. Con WebAssembly pueden llevar sus habilidades de desarrollo Android y Flutter al siguiente nivel y crear experiencias impresionantes en diferentes plataformas. También hay novedades para cloud, móvil e inteligencia artificial. ¿Te interesa leer a fondo sobre estas novedades? Aquí el enlace con la lista completa. Hoy les hablaré de una poderosa herramienta para desarrolladores web, los Web Components. Los Web Components son un conjunto de tecnologías web que permiten crear y reutilizar componentes personalizables en nuestra página web. Veamos un ejemplo de estas tecnologías en acción. Primero, Custom Components, donde creamos el componente botón-primario. Luego usamos templates para definir su contenido, en este caso el HTML a usar y estilo. Ojo con la etiqueta slot, será sustituida por el contenido que le pasemos al componente. Que esto funcione debemos usar la tercera tecnología de los Web Components, el Shadow DOM, que crea un subárbol de DOM
DOM adicional para nuestro componente. Imagínalo como una caja que encierra tu componente e impide que los estilos de tu componente afecten a la página principal. Por ejemplo, este estilo sobre el body no tiene efecto fuera del componente. Si te interesa conocer más a fondo de esta tecnología, déjamelo saber en los comentarios. Agreguemos el atributo desactivado al botón del primer video y la clase desactivado para manejar ese estado. Vamos a usar 3 de los 6 ciclos de vida de los web components para conectar ese atributo al componente. El primero es Observe Attributes, donde debemos retornar la lista de atributos que el navegador debe observar. El segundo es Attribute Changed Callback. Se invoca cuando se agrega, elimina o cambia uno de los atributos del elemento. Por ejemplo, si cambiamos desactivado de sí a no o viceversa. En este ciclo de vida actualizamos el viejo valor con el nuevo. Y finalmente, Connected Callback, que se ejecuta cuando botón primario se agrega al documento. Aquí es donde manipulamos el Shadow DOM para que agregue o remueva la clase desactivado del elemento contenedor. Y como ves, aplica nuestros estilos emulando un botón desactivado. Y los eventos, agregamos un manejador de eventos para el evento click en Connected Callback y lo removemos en Disconnected Callback. Y usaremos magia, ya que si le pasamos this o un objeto a un manejador de eventos, el navegador buscará automáticamente la función Handle Event. Y usando la propiedad type identificamos el evento que se disparó. Hagamos clic y lo comprobamos en la consola. ¿Puedo definir eventos propios del componente? Sí, para eso usamos los custom event para declarar el evento botón guión primario clic que lleva un valor. ¿Recuerdas que el Shadow DOM era una caja que no dejaba salir los estilos del componente? Pues lo mismo sucede con los eventos. Por eso debemos indicar Composed que salga de la caja y Bubbles para que se propague en la jerarquía de eventos. Finalmente agregamos un manejador de eventos desde el exterior y listo, podemos ver el resultado en la consola. Eso es todo. Con respecto a los cursos no tengo esa respuesta ya que lo he sacado todo de la documentación oficial y uno que otro artículo. ¿Te gustaría un curso más a fondo sobre Web Components? ¿Qué te gustaría aprender en ese curso? ¿Aprender a usar librerías como Stencil.js o Lit.html? ¿Prefieres un curso compuesto de un montón de videos cortos o un solo video con todas las lecciones? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué son las propiedades lógicas en CSS? La idea de las propiedades lógicas es que no usan direcciones físicas de las propiedades de CSS como derecha, izquierda, arriba o abajo. En su lugar usan propiedades que dependen de la dirección del documento HTML como inicio, start y final. Por ejemplo, el texto de la primera tarjeta está escrito en el idioma inglés. El avatar tiene un margen derecho de un rem. También tenemos que dar soporte al idioma árabe, que a diferencia del inglés se lee de derecha a izquierda, por lo que tenemos que aplicar el margen en el lado izquierdo del avatar y reiniciar el margen derecho a 0. En un ejemplo pequeño esto no es un problema, pero te imaginas repetir esto docenas de veces en una aplicación gigantesca. Y es donde entran Margin Inline y Margin Block, donde Inline y Block son direcciones que cambiarán dependiendo del modo de escritura activo. Para idiomas como el inglés, el inline se refiere a la dimensión horizontal, mientras que block se refiere a la dimensión vertical. Sin embargo, para idiomas como el japonés, inline se refiere a la dimensión vertical y block se refiere a la dimensión horizontal. La última parte de la ecuación son start y end, que significan izquierda o derecha según el idioma y dirección establecida. Revisemos el ejemplo anterior con margin inline end. En el ejemplo, el avatar tiene un margen en el lado derecho para los idiomas de izquierda a derecha, como el inglés. Pero en el idioma árabe la dirección cambia de derecha a izquierda, por lo que el margen se aplicará al lado izquierdo del avatar. Este mismo principio se puede aplicar para márgenes, padding, alineamiento de texto, entre otros. Y su soporte en navegadores es cada vez mejor. ¿Conocías estas propiedades? ¿Las usaste alguna vez? Deja tu opinión en los comentarios. Lo nuevo en Angular 16. Esta versión trae un montón de mejoras. Aquí te presento las 3 que resaltaron del montón. Los signals nos ayudan a crear reactividad de forma casi quirúrgica, actualizando solo esa parte de la aplicación que está cambiando. Una cosa es correr la aplicación en desarrollo. Con Byte, por ejemplo, tenemos un servidor de desarrollo súper rápido. Pero cuando queremos crear nuestra versión de producción debemos compilar nuestro proyecto. Este proceso puede ser algo lento dependiendo de la escala del mismo. Y es donde entra la preview de Byte más sbuild,
donde las primeras pruebas mostraron una mejora de más del 72% al momento de generar builds de producción. Jest es uno de los entornos de prueba más utilizados. Usarlo con Angular requería un poco de trabajo de nuestro lado. Ahora en Angular 16 podemos probar el soporte de Jest de forma experimental. Solo debemos instalar Jest y actualizar nuestro angular.json con el siguiente contenido. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos en el mejor momento de Angular hasta ahora? ¿Cuál es la mejora que más esperabas? Tenemos una aplicación web del lado del cliente creada con React. Súper interactiva, pero cuando cargamos la aplicación por primera vez tarda demasiado. ¿Hay una forma de mejorar esto? Sí, una forma de mejorar esa primera carga generando el HTML de esa página del lado del servidor usando server-side rendering. Ahora perdimos la interactividad. ¿Cómo la recuperamos? Agregamos un paso intermedio llamado hydration, donde React en el navegador toma el HTML devuelto por el servidor, lo procesa y agrega la interactividad. Ambas soluciones se sienten como un todo o nada. O elegimos al servidor o elegimos al cliente. No podemos tener un punto intermedio. Aquí es donde entran los Next.js Server Components. Ahora podemos decidir qué componentes se generan en el servidor, Server Components, y qué componentes en el cliente, Client Components, el React de toda la vida, creando una especie de aplicación web híbrida que aprovecha el servidor y el cliente de una forma casi quirúrgica y precisa. Por ejemplo, si tengo un componente que sé que no cambiará nunca y no tiene interactividad, puedo generarlo del lado del servidor. Pero si necesito usar useState, las APIs del navegador, o necesito interactividad, allí usaré un client component que será renderizado parcialmente en el servidor y el proceso de hydration se ejecutará automáticamente en el navegador. ¿Para qué nos sirve esto? Menos JavaScript enviado al cliente, ya que es generado en el servidor y convertido a HTML o Server Components, lo que mejora enormemente el rendimiento, pero manteniendo la interactividad de una single page application. Déjame saber si te gustaría ver un ejemplo de Next.js Server Components en acción. Instalemos la última versión de Next.js. Seleccionan el directorio App Router en vez de src. Vamos a crear un mini clone de Hacker News. Agregamos una API llamada Top Stories en el siguiente directorio. La convención para las APIs en el directorio app consiste en exportar el método HTTP a usar como una función get, post, patch. En este caso, get. Agregamos el siguiente código que cargará las mejores historias de Hacker News. Ahora crearemos nuestro primer server component. Crea los siguientes directorios y agrega el archivo Top Stories. Notemos dos cosas. No hicimos nada especial para declarar algo como server component. En Next.js, usando el directorio app, todo es un server component por defecto a menos que se indique lo contrario. Segundo, todo este código se ejecutará en el servidor, por lo que es seguro acceder a la función get que declaramos para nuestra API. Finalmente agregamos el server component a la página principal page.tsx. Corremos la aplicación y vemos que cargan las historias, y si agregamos la posibilidad de cargar los comentarios de una historia, es un buen caso de uso para un client component. Agregaremos primero una API adicional para cargar los comentarios. Crea los siguientes directorios y agrega el archivo story.tsx. Lo más importante de este archivo es lo siguiente: la cadena useClient al inicio del archivo. Con esto le indicamos a Next.js que este es un componente que necesita usar useState, las APIs del navegador como fetch o los eventos del navegador, tu componente React de toda la vida. Pero en este caso Next.js hará pre-render y luego agregará la interactividad. Importemos el client component, corremos nuestra app con internet lento y como ves Next.js muestra todo el contenido, el viejo y confiable HTML y CSS. Luego agrega la interactividad de la carga de comentarios, mejorando enormemente esa primera carga solo enviando ese JavaScript cuando es necesario. ¿Se puede colocar server component dentro de un client component? Es una pregunta para otro video, déjame saber en los comentarios si te gustaría saber la respuesta. ¿Mejorar el rendimiento de un componente React en un 70% con una línea de código? Te presento a Million.js, una implementación del algoritmo de Virtual DOM pensando en la velocidad. Para usar Million.js con React debes instalarlo y envolver al componente para mejorar su rendimiento. Puedes ver un ejemplo en vivo sobre cómo Million.js maneja una lista de más de 5000 elementos, permitiendo agregar elementos sin sudar. Ojo al radar del lag y las estadísticas de uso de memoria para ambos ejemplos. Million.js está disponible para React, Next.js y Preact. ¿Qué opinas? Local Storage es una API web que te permite guardar típicamente algo de 5 MB de datos en el navegador. ¿Cuándo hace sentido usarla? Para datos no sensibles como guardar el modo claro u oscuro de un tema visual.
final. Ser caché de datos que no cambian mucho en un largo periodo de tiempo. Permitir a tu aplicación trabajar fuera de línea. Recordar datos de sesión actual. ¿Y qué pasa con otros datos de sesión como tokens de autenticación? Hay desarrolladores que creen que no deberíamos colocar ese tipo de información sensible en local o session storage, ya que lo consideran inseguro. ¿Por qué? Porque no tiene protección de datos alguna. Así que cualquier código JavaScript puede acceder a esos datos, dándole la oportunidad a atacantes de usarlo y por lo tanto creando un problema de seguridad. En el caso de un token, hacer peticiones a APIs y robar datos o información sin problema alguno, como tarjetas de crédito, etc. En cambio, recomiendan usar cookies con varias medidas de seguridad, entre otras medidas, pero eso es tema para otro video. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde almacenarías un token de autenticación? Primero instalamos estas librerías. Con Job creamos un esquema de validación. First name y last name son requeridos y deben ser una cadena. Email debe ser un email válido, requerido y debe ser una cadena. Job Resolver es el pegamento que une el esquema de validación y Hook Forms, la librería con la que crearemos el formulario. Finalmente agregamos el formulario y lo conectamos a React Hook Forms con la función register, a la que le pasamos el nombre del campo. Mostramos los errores del formulario, manejamos el submit del formulario con handle submit, sin olvidar deshabilitar el botón de submit si el formulario no es válido. Estamos listos para probar nuestro formulario. ¿Te gustaría saber más sobre React Hook Forms y Job? Déjame saberlo en los comentarios.